A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Como siempre, agradecemos al Instituto Peruano de Economía en esta secuencia de Radar Económico, y nos visita en esta oportunidad Miguel Alzamora. Él es economista del Instituto Peruano de Economía, y vamos a hablar sobre un tema de actualidad que concita la atención mundial de todo el orbe, como es las medidas arancelarias adoptadas tanto por el gobierno de Estados Unidos y ahora también por el gobierno de China. Anunciarles que hasta la semana pasada se mantuvieron unas cifras, 50%, grababa el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, a bienes chinos. Hubo una respuesta de parte del gobierno de China, y hoy estamos ya con una decisión del gobierno de Donald Trump, 145% para bienes chinos, y también hay una respuesta de Pekín, 125% grabando los bienes de los Estados Unidos. Y en ese interín se ha suspendido por 90 días, una pausa de 90 días, la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales en los términos que utiliza Donald Trump contra su plan arancelario. Y qué mejor que Miguel Zamora nos explique qué efecto puede tener, porque el IPE, de la manera seria que lo caracteriza, está siguiendo muy de cerca todo este desarrollo económico comercial. Qué gusto saludarte, Miguel, muy amable, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente por acá. Sí, y ahí es muy importante nuevamente resaltar el hecho de que la información en el transcurso de la última semana ha estado bien movida, ha estado muy movida, y es importante en ese sentido ir monitoreando como que Claro, cada detalle, cada día, para ver cómo se actualiza esta información. Y como decías, lo último que se tiene en cuanto a actualización es el hecho de que Estados Unidos, si bien había subido aranceles, modificado estos para un grupo de países con distintas tasas, lo último que se tiene es que estableció un arancel estandarizado de 10% para todos los países, como mencionabas, y China tiene la diferencia de que lo subió a 145%. Y bueno, y hoy más temprano se tiene la respuesta desde China, ¿no? Entonces, ahí es importante, y una idea que sí quisiera empezar resaltando es toda la incertidumbre que se genera con la volatilidad que tienes de noticias, con las actualizaciones frecuentes que se tiene, y todo este... teniendo hora a hora, minuto a minuto, decisión tras decisión, comunicado tras comunicado. ¿Cómo afecta en el plano local, por ejemplo, el tema bursátil? ¿Cómo afecta a aquellas economías locales, la bolsa de valores, que están muy sujetas, están pendientes de las decisiones de estos dos países? Mira, y ahí es muy importante que cada información que se termina recibiendo se tiene como que cada comunicado afecta, cada respuesta afecta, ahora también cada tweet que pueda lanzar alguna autoridad afecta, y las bolsas como que han podido asimilar cada uno de estos efectos. Una primera reacción fue que las principales bolsas del mundo tuvieron una caída ante las primeras medidas que se anunciaron. Estas medidas ya se han ido asimilando, las bolsas han ido recuperando, también algunos metales han tenido algunas pérdidas, pero ya en el transcurso de los días creo que los mercados han ido asimilando como que los potenciales efectos, también han ido asimilando como las actualizaciones constantes de noticias, pero por ahí va la cosa. Esto podemos tomarlo, Miguel, como medidas desproporcionadas tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado de China. Es desproporcionado en la medida que no tendría como una explicación a priori en cómo se han movido los flujos comerciales, ¿ya?, de estos distintos países, e incluso entre las primeras medidas para algunos países, para los distintos grupos de países, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que me gustaría destacar asociado a este primer tema de la incertidumbre es el hecho de que toda incertidumbre, como te comentaba, es mala. Hace mal a la economía, le quita predictibilidad a las inversiones, le quita predictibilidad a los consumidores, y en ese sentido algo que me gustaría destacar es el hecho de que JP Morgan, el banco de inversión, estima que la economía global podría entrar en una recesión, y la probabilidad es muy alta. La probabilidad ahorita es de 60%, y esta probabilidad se podría actualizar en los próximos días. ¿Y eso nos toca, esa recesión? Y es un punto al que quería aterrizar. Esta recesión global termina afectando a una economía como Perú.
Y aquí es importante señalar que Perú, como comúnmente se menciona, es una economía pequeña y es una economía abierta. Entonces, con estas dos características es que una recesión global nos termina afectando. Y creo que no es menor el hecho de que los dos principales afectados son China y Estados Unidos, que son nuestros dos principales socios comerciales. Son los dos principales jugadores comerciales con el que tiene Perú, o sea, relaciones permanentes. Ajá, y esto nos termina afectando de un lado como las exportaciones, los envíos que hace el país hacia tanto China como Estados Unidos, porque una afectación de su PBI termina como derivando en que hay una menor demanda por nuestros productos. Entonces, ese es un punto. Y ahí también me gustaría agregar el hecho de que estos movimientos en las grandes bolsas, estos movimientos en las cotizaciones de metales, pueden terminar afectando los ingresos fiscales del país, en la medida en que nuestros ingresos están muy sostenidos por el sector minero, y el sector minero produce cobre, produce oro, y está muy ligado a sus cotizaciones. Sí, antes de hablar justamente de si esto va a tener un impacto en el suministro internacional de productos, fundamentalmente el tema de metales, tú has señalado algo interesante, cómo mueve el tema bursátil, cómo mueve las economías locales. ¿Esto puede dar lugar a lo que en algún momento se puede decir la especulación? Esperaría que no, porque en el corto plazo los mercados han ido asimilando las distintas noticias. Y así como te mencionaba al inicio, si bien las bolsas sufrieron un primer impacto, la gran mayoría de bolsas del mundo cayeron, las de LATAM, las de Latinoamérica, no fue la excepción. El mercado con el transcurso de los días ha ido asimilando, ha ido esperando nuevas noticias, está al tanto de que la volatilidad o la actualización va a ser muy frecuente. Entonces, en ese sentido, esperaría que no. Al tema que te planteaba anteriormente, ¿de qué manera esto puede afectarnos entendiendo que va a reducir el suministro internacional de productos? En el caso de minerales, en el caso de Perú, muy puntual de cobre y oro. Y eso es muy importante en línea con la idea que te mencionaba hace un rato, porque una recesión global implica que hay una menor actividad en el mundo, una menor actividad en estos países, Estados Unidos, China, que son nuestros principales socios comerciales. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de China. China demanda mucho cobre y oro desde Perú. Entonces, una afectación a la actividad económica en China, al PBI en China, genera menos flujos comerciales desde nuestro país hacia ellos. Desacelera. Lo desacelera, efectivamente. Y también hay caída de precios. Y sumado a eso tienes el tema de que los precios han ido cayendo en los últimos días. ¿Podría haber una corrección? Sí, pero en la medida en que ya hay una afectación a las cotizaciones internacionales, termina derivando en un segundo efecto sobre los ingresos fiscales del país. Interesante lo que dice, porque nuestra economía se sostiene en función a la actividad minera formal y sobre todo a los precios que está alcanzando el cobre. Y si esto es una caída, o sea, nos afecta así ya directamente en el plano fiscal. Así es. Y ahí tienes los dos grandes efectos, como que el efecto de actividad asociado más al tema exportador y el efecto fiscal que está muy asociado a las grandes cotizaciones y cómo se mueven los grandes mercados en el mundo. Estamos conversando con Miguel Alzamora, él es economista del Instituto Peruano de Economía, IPE, dialogando acerca de las medidas arancelarias que se están adoptando en las últimas horas en el mundo, en el planeta, naturalmente, cómo nos afecta. Miguel, por cada punto que pueda afectar a Estados Unidos y China, ¿cuánto podría significarle al Perú en plano, digamos, de un cálculo de sus ingresos, de su PBI? De hecho, el Banco Mundial tiene una estimación de que cuando el crecimiento global se ve afectado, países pequeños, países exportadores como Perú, se ven afectados en una menor magnitud, pero al fin y al cabo se ve afectado, ¿no? Entonces, a priori, esta imposición de aranceles podría afectar al mundo en 0,3 puntos del PBI mundial. Y en ese sentido, Perú no sería la excepción de cómo se vería afectado. O sea, sí vamos a tener una afectación. Sí vamos a tener una afectación. Ahora, todo va a depender cómo se va moviendo en los próximos días también, ¿no? Y en ese sentido es muy importante poder darle como seguimiento, estar constantemente actualizado de cuáles son los principales movimientos, tanto de la imposición de aranceles, cómo se mueven los mercados. Ahora, en el caso de Perú, tú lo mencionabas hace unos instantes, Estados Unidos tiene una importante participación en los envíos del Perú, ¿no?
¿qué productos se podrían ver afectados si Estados Unidos, siendo nuestro principal destino, de una u otra manera no mantiene una afectación, o a lo mejor se llega a una negociación positiva, pero qué productos podrían verse afectados dentro de un primer análisis? Porque como esto es cambiante, en realidad también hay que dejarlo en el terreno ya del día a día. Sí, y ahí desde el Instituto Peruano de Economía se ha hecho una identificación de qué productos Perú está posicionado como dentro de la balanza comercial de Estados Unidos. Y ahí me gustaría destacar algunos. Por ejemplo, tenemos artículos de joyería. Número 2, algunos productos de cobre. Tenemos polos de algodón. El sector textil también está ahí metido. Luego tenemos algunos ya más asociados a agroexportaciones, como lo que son arándanos, lo que son envíos de paltas. Y entonces es muy diversa la canasta que está de envíos de Perú hacia Estados Unidos. Tenemos, desde, como te mencionaba, agroexportador, tenemos textil y tenemos algunos productos derivados de la minería. Ahora, esta suspensión de 90 días o esta pausa, como la ha denominado Donald Trump, ¿nos permite entrar a un terreno de negociación como país? ¿Tenemos esa posibilidad de sentarnos en la mesa y decirle, bueno, podemos llegar a un punto intermedio, entendiendo que tenemos un tratado de libre comercio? Ahí, en la medida en que las noticias se han ido actualizando, es importante destacar el rol que podría tener los temas diplomáticos en el corto plazo. A priori, como te mencionaba, la última actualización pareciera ser que Perú y todo el demás grupos de países pasan a un segundo plano respecto a China, pero no es menor el hecho de que desde el ámbito local se debería tratar de tener una respuesta o una posición de política económica. Entonces, como posición de política económica, creo que sería importante poder como continuar promoviendo lo que son inversiones. ¿Inversiones en qué ámbitos? Principalmente lo que sería conectividad y logística, porque son estos ámbitos los que permiten hacer más competitivas nuestras exportaciones, que es el tema que se ve en Esa es la agenda afectación. pendiente que tenemos. Y esa es la agenda pendiente que tenemos, porque ahorita la coyuntura nos ha permitido como que volver a pensar en lo que ha sido como la competitividad del país. La competitividad del país, desde nuestros envíos, se debería pensar en cómo mejorar conectividad, cómo mejorar las cadenas logísticas para poder hacer más competitivos los productos y por ende al país. ¿Qué nos falta ahí? Ahí es muy importante tratar de promover lo que son inversiones. Pensemos inversiones en temas de conectividad. Ya. Temas de conectividad desde carreteras que llevan los productos agrícolas desde sus centros de producción hasta los principales puertos. Ahora, número 2, podemos pensar también en los puertos. Tenemos distintos puertos alrededor de toda la costa del Perú. En el transcurso del tiempo necesitan desde temas de modernización, ampliaciones, y es muy importante también tener mapeados esos temas. ¿Y en ese escenario el puerto de Chancay es un actor importante? Toda la diversificación de todo lo que es la cadena portuaria es muy importante porque siempre va a haber una mayor oferta exportable para poder derivarse al exterior. Entonces, en esa medida es importante tener un mayor margen para poder hacer envíos y poder ser más competitivos. Y te lo pregunto porque ahí miramos el mercado asiático y China fundamentalmente, ¿no? Y en esta situación que se da de una confrontación abierta y en esta búsqueda de competitividad, la búsqueda de mercados también puede ser una mirada que puedan tener los exportadores en el país, sobre todo los que están ligados a la agroexportación, ¿no? Sí, y ahí tu comentario me parece importante por el hecho de que está mencionando a uno de los principales afectados, que es justamente China, y hay un puerto que está ligado hacia ese país. Miguel, y una pregunta netamente ya como especialista en la materia, en economía. Nos olvidamos por un momento del tema Chino-Estados Unidos, que entra en una confrontación abierta, una guerra fría comercial sin precedentes. ¿Podemos, hacia un futuro, una perspectiva, trazar que pueden darse aranceles diferenciados para cada país? Es una posibilidad, pero como te comentaba al inicio, la incertidumbre en este momento es muy alta.
la actualización se va dando como muy repentinamente en lo que es las noticias. De hecho, en un primer momento, cuando se anuncia todo este tema tarifario de aranceles, se estaba la expectativa de qué países podían verse afectados, y fue un grupo muy significativo de países. Luego, en el transcurso de pocos días, cambió totalmente la perspectiva y pasó a ser el principal afectado China. Entonces, en ese sentido, la incertidumbre en este momento todavía es alta. Y por ahí también me gustaría destacar que se estima alrededor de que la incertidumbre en estos momentos en temas económicos, en temas de política económica, están más o menos ligeramente por debajo de lo que fue el periodo del COVID, que paralizó las actividades, y ligeramente por debajo de lo que fue la crisis financiera del 2008, que fue otro periodo de alta incertidumbre. Entonces, con toda esta incertidumbre es muy importante estar constantemente actualizado. Y eso sería principalmente la recomendación. Nosotros tenemos un enfoque, naturalmente, una mirada mucho más mirando a qué efecto puede tener el Perú, pero qué efecto puede tener esto en una economía como la de Estados Unidos, todas estas medidas que se están adoptando y todas estas marchas y contramarchas. Las principales marchas y contramarchas, como tú lo mencionas, de hecho es la posibilidad de que Estados Unidos pueda caer en una recesión, que como lo comentábamos, ahorita la probabilidad es muy alta. Muy alta. El banco JP Morgan lo estima en alrededor de 60%, e incluso podría actualizarse esta cifra. Y el hecho de que Estados Unidos pueda caer en una recesión implica un menor flujo de contrataciones, menores ingresos para los un alza en el desempleo de Estados Unidos, una suba o incrementos en los precios. El per cápita puede bajar también. Efectivamente. O sea, es un nivel bastante alto. Exacto. Si lo pensamos desde el punto de vista de Estados Unidos en el ámbito local para ellos. Claro. Y por el lado chino, que también es una economía potente, también se puede dar la misma. La afectación podría ir en la misma dirección, efectivamente. O sea, estamos en un choque de trenes. Bueno, vamos a seguir paso a paso y felicitaciones porque el IPE está siguiendo, monitoreando paso a paso y sobre todo mirando cómo esto afecta a la economía global y cómo aterrizamos en el lado peruano. Yo te agradezco, como siempre, Miguel, la amabilidad de la invitación a RCR. Muy gentil. A ti, José, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Tú con nosotros, Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.